Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. En el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti
Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cantamos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Oh, te exaltamos. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás.
días, amados hermanos y amigos. Le damos la más cordial bienvenida esta mañana y obviamente damos gracias a Dios por cuidarnos, por fortalecernos, sostenernos en medio de la coyuntura que vivimos. Seguimos con la serie que estamos hablando acerca de la familia, acerca del matrimonio. Y en esta mañana el tema que tenemos es cómo administrar las finanzas de mi hogar. ¿Sabe? Pocas cosas provocan tanta tensión como el problema de las finanzas. Y pocas cosas prueban más nuestra espiritualidad como el uso del dinero. ¿Sabe? La economía y las finanzas, en efecto, no solo son materia de discusión a nivel nacional y mundial. Por ejemplo, es una preocupación constante del Fondo Monetario Internacional. Pero también son tema de discusión y tensión en el seno de cada familia. Por ejemplo, cada día el ama de casa tiene que ir a hacer las compras al mercado y debe responder a preguntas básicas como, por ejemplo, ¿qué necesito? ¿Qué compro? ¿Cuánto cuesta tal cosa? ¿O me alcanzará el dinero? Ciertamente las respuestas a tales preguntas provocan tensiones de todo tipo, sobre todo en las familias latinoamericanas con ingresos magros, que no les permiten siquiera satisfacer sus más elementales necesidades básicas de alimentación, vestido, educación y qué diremos de la salud. Además, estos momentos de pandemia han agravado la situación, pues a nivel mundial muchos han perdido sus trabajos y nuestra amada nación no está exenta de esta situación. Sin embargo, en estos momentos, por eso es más importante y necesario establecer a la luz de la palabra de la Biblia en qué consiste la responsabilidad de administrar las finanzas en el hogar. Así que en esta mañana veremos algunos principios y consejos bíblicos para las finanzas en nuestro hogar. Quizás hay una pregunta que nos hacemos: ¿y qué es mayordomía? ¿Cuál es el concepto de la mayordomía cristiana? Aquí tenemos un concepto sobre la mayordomía cristiana, que no es otra cosa que el servicio que el cristiano rinde a Dios, reconociendo que todo lo que es y todo lo que tiene es un regalo de Dios y debe ser, por tanto, administrado de acuerdo con su voluntad y para su gloria. Ahora, de esta definición nacen o podemos entrar a varios principios bíblicos que pueden guiarnos a establecer actitudes cristianas respecto al dinero. Así que en primer lugar quiero hablar rápidamente de tres principios bíblicos que debemos tomar en cuenta. Número 1, tengo que reconocer que todo lo que soy y tengo es de Dios. Escuche, fíjese lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 16 y 17. Escuche bien, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está claro, nos está diciendo: no yerren. No vayan a pensar que todo lo que tienen es producto de su propio esfuerzo. Todo lo que somos y tenemos nos los ha dado Dios, el Creador. Es más, en el Salmo capítulo 24, versículo 1, también nos dice lo siguiente: de Jehová, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Claramente está estipulado en la palabra de Dios que la tierra, toda la plenitud, todo lo que la creación, todo lo que usted ve en el mundo entero le pertenece a Dios. Y no solamente eso, cada habitante que
existe en este mundo le pertenece a Dios. A Dios. Ahora, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo aclara mucho más este concepto y nos lanza preguntas que las respuestas son obvias. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? Es una pregunta directa a ti, mi amigo, mi hermano que estás escuchándome, a mí. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Pregúntate, ¿qué tienes? ¿Qué has logrado que no hayas recibido de parte de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nada de lo que soy y tengo es mío, sino de Dios. Mis hermanos y amigos, solo somos administradores, no dueños. Mientras más pronto entendamos este principio bíblico, más pronto vamos a estar en la capacidad, en el entendimiento, en el camino correcto para llevar nuestras finanzas del hogar de la mejor manera. Ahora, aunque parezca ilógico, la administración sabia del dinero en el hogar se hace posible solamente cuando, en primer lugar, la vida de los cónyuges se ha entregado a Dios. Ese es un principio, es una clave, es un secreto a voces. Si hemos llegado al reconocimiento de que todo es de Dios, y nada de lo que poseemos es nuestro, entonces recién allí tendremos la actitud correcta y la capacidad adecuada, por supuesto, para para administrar, el dinero que ganamos con nuestro trabajo. Así que permítame darle un consejo. Entregue toda su capacidad para ganar dinero a Dios, porque si usted tiene esa capacidad, se la dio Dios. Así que entréguele esa capacidad, entréguele el título de propiedad de todos sus bienes. Un segundo principio es que debemos honrar a Dios con el dinero que obtenemos por nuestro trabajo. Recuerda lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, por favor. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué tremenda promesa de parte del Señor! Es más, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás es todas las necesidades básicas que el ser humano tiene. Un techo, el alimento, el vestido, la vida misma está puesta ahí. Pero primero tenemos que buscar al Señor, buscarle a Él. En realidad Dios está muy dispuesto a bendecir a cada familia que tiene estas prioridades establecidas. Vale decir que reconoce que todo lo que es y tiene viene de Dios, que no es dueño absolutamente de nada y que obviamente como respuesta a esa realidad es fiel al Señor. El desaparecido Billy Graham decía, Dios nos ha dado dos manos, una para recibir y otra para dar. No hemos sido hechos cisternas para almacenar, sino realmente canales para repartir. Es más, Dios nos dice en Malaquías 3:10, si dudas, probadme ahora en esto, es decir, pruébame en honrarme a mí en primer lugar, de ponerme en primer lugar en sus vidas, incluidas las finanzas, y pruébeme si es que yo no abriré la ventana de los cielos para enviar bendición hasta que sobreabunde. De la misma manera que la única forma de saber si una manzana o una naranja está dulce es probándola, entonces si tú dudas, prueba. Dios te invita a que pruebes a Dios. Por otro lado, Dios primero quiere tenernos a nosotros mismos como ofrenda.
Este es el enfoque, por ejemplo, que se da en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Escucha, por favor, dice, está hablando acerca de la ofrenda para los santos. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, imagínense eso, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, imagínense, había tribulación y había una profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué tremendo. Ellos primeramente se dieron al Señor y luego la ofrenda. Esto nos muestra que Dios está interesado en primer lugar en nosotros mismos, primero en nosotros. Y déjeme decirle algo, usted nunca podrá ofrendar con alegría, con liberalidad, generosidad, si primeramente no se ha entregado en consagración al Señor. Un tercer principio bíblico. Fíjense prioridades concretas para las necesidades de sus vidas en familia. Voy a leer algunos textos de Lucas capítulo 12, Lucas 12, 22, por ejemplo. Escuche, y algunos versículos más dice, palabras de Jesús. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y ahí está un versículo más, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué tremendo. Observa usted cuántas veces Cristo subraya tensiones y actitudes que no debemos tener cuando nos dice, por eso no os afanéis, o no os preocupéis, o no temáis. Esta lección es tremendamente difícil, hay que reconocerlo, de aprender para muchos, porque francamente desconfían de la capacidad divina para proveer lo necesario para su vida y sustento. Permítame hablar también de los peligros latentes que enfrenta la familia de todos los tiempos. En primer lugar, muchas familias viven influenciadas por una sociedad consumista. ¿Sabe? Los spots publicitarios apuntan a crearnos necesidad de consumo. Si usted se fija bien, el esquema de toda publicidad sigue o se fundamenta en los siguientes pilares. Crean la necesidad. Lo segundo de eso, el resultado de la necesidad es la insatisfacción. Entonces nos muestran el producto, lo cual, entre comillas, debería producir satisfacción. ¿Sabe? La publicidad trabaja a nivel inconsciente, lo cual la torna más peligrosa aún. Es decir, no nos imponen, no nos obligan, pero nos insinúa que si no compramos tal o cual producto, seremos desdichados. Así que ese es uno de los primeros peligros latentes que toda familia enfrentará siempre. Segundo lugar, muchas familias gastan más de lo que ganan. Creo que no es necesario hablar demasiado sobre eso porque es fácil de entender. Muchos
gastamos más de lo que ganamos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las tarjetas de crédito. Número 3, muchas familias, y este es otro gran problema, viven sin presupuesto familiar. Ahora, quizás, por un lado, como ya hemos señalado en un principio, eso es resultado de los magros ingresos. Pero también es parte de nuestra herencia cultural, la falta de ordenamiento. Muchas veces compramos sin plan de gastos y obviamente nos endeudamos sin planeamiento. Está comprobado que si una familia no tiene control de sus gastos ni los planea, nunca le alcanza lo que gana, sea su sueldo bajo, promedio o muy elevado. Por eso se puede decir que no siempre más significa mejor. No siempre más significa mejor. Obviamente reconocemos, y una vez más lo decimos, que en la coyuntura actual la situación es terriblemente crítica para muchos pues, que han perdido su trabajo. Sin embargo, es importante entonces que entendamos que debemos tener un presupuesto familiar. ¿Cuáles son los beneficios de un presupuesto familiar? Fíjese, aquí van algunos beneficios. Uno de los primeros que encuentro es que se elabora con la participación de ambos cónyuges. El presupuesto permite que los dos cónyuges se involucren en determinar en cómo y dónde se distribuirá el dinero. En segundo lugar, otro beneficio es que se unifica las entradas de dinero familiar, las diversas fuentes de ingresos. Si la esposa también tiene un salario, las dos fuentes entran en la caja común de la familia. No es un asunto de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No, los dos son uno. Es uno de los principios bíblicos que estableció Dios. Los dos son uno. Ahora, si trabaja solamente el esposo, recordemos que la esposa siempre trabaja y sin salario en el hogar. Otro beneficio de un presupuesto familiar es que logra un equilibrio entre los ingresos y egresos. Uno tiene claro cuánto ingresa y entonces puede determinar cuánto, hasta dónde deben ser los egresos. Produce el equilibrio. Otro beneficio, refleja las necesidades más urgentes de las familias. Una pregunta que nos puede ayudar en este beneficio, cómo reflejar las necesidades más urgentes de las familias es, usted debe preguntarse, ¿realmente lo necesitamos o lo queremos? Esa es la pregunta, que cuando usted quiere comprar algo, ¿no es cierto?, quiere traer algo para el hogar, para la familia, pregúntese, ¿realmente lo necesita o lo quiere? Si realmente lo necesita y tiene los medios, entonces, amén, vaya para adelante. Pero si solamente lo quiere, piense bien, maneje bien sus decisiones. Otro beneficio de un presupuesto familiar es que refleja los valores principales de las familias. En otras palabras, ¿a qué le damos más importancia como familia? Como esposo, como esposa, a la familia, en todo. ¿A qué le da más importancia? El gran predicador Spurgeon decía que la economía es la mitad de la lucha por la vida. Hacer dinero no es tan difícil como emplearlo bien, decía Spurgeon. Hacer dinero no es tan difícil como emplearlo bien. Así que consideremos estos beneficios de un presupuesto familiar. Permíteme también darte algunas características de un presupuesto familiar. En primer lugar, tiene que ser sencillo, fácil de hacer, de comprender por toda la familia.
Número 2, flexible. No hay que ser tan radicales, tiene que ser flexible. Si hay que hacer algunos ajustes en algún momento, lo podemos hacer. Tiene que ser obviamente realista, de acuerdo a lo que tenemos, no a lo que no tenemos. En cuarto lugar, tiene que ser revisado periódicamente. ¿Por qué? Por ejemplo, usted se ha dado cuenta que no todos los meses son iguales. Hay meses que hay mayores gastos, otros meses que, gracias a Dios, se reducen algo. Así tiene que ser revisado periódicamente para hacer ajustes. Y en quinto lugar, tiene que ser acordado y practicado por toda la familia. Escuche eso, por toda la familia, porque uno de ellos que se salga del presupuesto va a traer consecuencias. Seguidamente, déjeme darle algún modelo de presupuesto. Existen otros, usted puede tenerlos, pero lo importante es tener un presupuesto familiar. Así que aquí va un modelo de presupuesto. Ahora, puede ser que su contenido no sea aplicable en todos los casos, pero sin embargo lo recomendamos. Número 1, gratitud a Dios, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en los principios bíblicos. Gratitud a Dios. Número 2, alimentación. Número 3, alquiler. Si que usted está en una casa alquilada, tiene que tenerlo ahí presente. Número 4, los servicios públicos. Vale decir agua, luz, teléfono. Y bueno, actualmente el internet es muy importante para nuestro trabajo, para el estudio de los chicos, etcétera, etcétera. Número 5, el estudio de los chicos, lo que se va a gastar en el estudio. ¿Qué más? Movilidad, ¿no? Movilidad. ¿Qué más? El vestido, aquello que uno con cual nos tenemos que cubrir. También tenemos otro rubro, salidas. Usted recuerda, si ha estado viendo los temas anteriores, los cónyuges tienen que tener espacios para salir, ¿no? E incluso también con la familia, con los hijos. Así que obviamente cuando se pueda, hoy hay que cuidarnos. Los padres, hay que honrar a nuestros padres. Otro rubro, varios. En ese varios estamos viendo los seguros de salud, sepelio, etcétera, etcétera, que usted pueda tener presente. Y un último rubro, no porque sea menos importante, puede ponerlo más arriba, son los ahorros. Así que este es un modelo de presupuesto. Por último, antes de llegar a una conclusión, permítame hablarle rápidamente de características de un buen administrador. Ahí cada uno de nosotros nos podemos evaluar. Acá están las características de un buen administrador de las finanzas en el hogar. Número 1, es alguien que diezma y ofrenda fielmente a Dios. Las razones ya las hemos dado en un principio de este mensaje. Número 2, elabora un presupuesto familiar por las razones y los beneficios que hemos venido diciendo. Número 3, tiene dominio propio para gastar. No se deja influenciar tan fácilmente por la publicidad. Número 4, vive y disfruta con lo que tiene. Eso tiene que ver con la gratitud. Debemos ser agradecidos a Dios. Número 5, sabe ahorrar correctamente. Porque hay momentos de prosperidad y hay momentos de una coyuntura como la que estamos viviendo actualmente. Difícil. Pero si usted ahorró, entonces ahora puede enfrentar este tiempo. Número 6, no tiene deudas. O tiene deudas inteligentes. Como siempre he dicho, ¿qué es una deuda inteligente? Las que puede pagar. Esa es una deuda inteligente. Número 7, honra a sus padres con sus finanzas. Honra a sus padres. Y es decir, así como ellos hicieron todo por nosotros, cuando ya son ancianos, debemos honrarlos de esa manera. No estamos sujetos a ellos, pero sí estamos sujetos para honrarlos, ayudarlos en sus necesidades. Número 8,
es alguien que es generoso con el pobre. Esto es muy importante. Escuche lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Hay muchos textos, pero voy a leer 3 con ustedes. Proverbios 19, 17 dice, mira esto, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Vale decir, en otras palabras, cuando tú le das a un pobre, en realidad le estás prestando ¿a quién? Le estás prestando a Dios. Y dice, y ese bien que has hecho, Él te lo volverá a pagar. Es decir, te lo devolverá con creces. Le estás prestando a Dios. Y Dios que ve tu corazón, cuando haya necesidad, el Señor te lo volverá a pagar. ¿Qué más? Proverbios, capítulo 11. Versículo 24 y 25. Mira lo que dice. Hay quienes reparten y les es añadido más. Qué tremendo. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Qué tremendo la antítesis bíblica aquí. Los que reparten les es añadido más y los que retienen más bien vienen a pobreza, pierden. Versículo 25 dice, el alma generosa, escucha esta promesa, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y queridos hermanos, en este mundo todo da vueltas. Hay momentos en que podemos estar aquí, muy bajo. Hay momentos que podemos estar muy arriba. Quizás tú no has perdido tu trabajo, pero muchos otros sí. Es momento de apoyar, de ayudar, porque en algún momento, tú que ahora estás aquí, podrías estar acá y al revés. Y aquí la promesa es que el que saciare, él también será saciado. Una novena característica de un buen administrador es que sabe escuchar buenos consejos. Y el mejor consejo que tú y yo podemos escuchar es el consejo de la palabra de Dios. Número 10. Es alguien que es confiable en su círculo de relaciones. ¿En qué sentido? En que saben que es una persona sabia para administrar sus finanzas. Quiero concluir en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos. Actualmente vivimos en una gran crisis financiera que ha golpeado al mundo y a nuestro Perú. Tenemos que darnos cuenta que ser cristianos no nos exime de la crisis. Sin embargo, hay una gran diferencia para los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, nuestra roca. Recuerda que toda crisis tiene un tiempo de inicio y un tiempo de caducidad. Que Dios no va a permitir que seamos tentados y pasemos pruebas que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Esto es circunstancial. Por tanto, los principios y consejos bíblicos que hemos visto en esta mañana son muy importantes. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Que Dios nos ayude a ponerlos en práctica. Mientras tanto, amados, como escuché decir a un pastor en estos días, cuida tu corazón en los tiempos de escasez, de alejarte de Dios, de enojarte con Dios y de quejarte. Porque estamos llamados a dar gracias a Dios en todo tiempo. Busca a Dios, confía en Dios y finalmente quizás, como muchos, la crisis te ha golpeado. Quizás no has tenido toda la abundancia que hubieras querido tener, pero estás vivo. No moriste de hambre, así que dale gracias a Dios y sigue confiando en Él. Oremos. Padre, muchísimas gracias por esta mañana. Tu palabra es clara. Ayúdame, ayuda a cada familia que ha escuchado este mensaje a que pueda poner en práctica tus principios y tus consejos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguidamente, amados, recordarles algunos anuncios muy importantes. Una vez más, agradecer a todos los que estuvieron en la donación de la semana pasada de sangre, que fue realmente una bendición. En segundo lugar, por favor,
sé que lo están haciendo, pero es bueno recordarlo, estemos orando por nuestra patria, por nuestro país, para que el Señor extienda su mano de gracia y misericordia y nos ayude en esta situación que estamos viviendo. También recordarles que del 27 al 29 de noviembre ya tenemos nuestro noveno Congreso Misionero. Va a estar el pastor Adolfo Betancourt y ya creo que en las redes, en WhatsApp, tenemos el link para poder inscribirnos tanto en los talleres como en las plenarias. Es totalmente gratuito, así que les animamos para eso, amados hermanos. Y finalmente, también ya ir anunciándoles, pronto vamos a tener cuál es la lista de los víveres que vamos a necesitar para esas 100 canastas navideñas que en el marco de la Operación Navidad que todos los años nosotros tenemos en diciembre. Un abrazo, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, nos estamos viendo en estos días con los líderes de Cono Sur, nos vemos esta tarde a las 4:30 por Zoom para tener un tiempo importante allí. Un abrazo, no se olviden de compartir, por favor, este mensaje con familiares, con amigos. Que el Señor les bendiga y les guarde.